Bueno, ya podemos ir largando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la mesa de este diálogo en letras, su segunda versión. Agradecemos con Adriana, a Francine, a Cielo y a Raúl Antelo, queridos amigos también, que hayan aceptado la invitación al diálogo. Y bueno, vamos a empezar un poco presentando la mesa, por un lado la idea de la mesa, y respecto a la idea de la mesa, voy a leer lo que habíamos escrito con Adriana cuando estábamos pensándolo, ¿no? Con el texto con el que presentamos e invitamos. Dice: en América Latina, la teoría literaria es asunto de modulaciones asistemáticas, pero siempre potentes. Deberíamos decir que hay una teoría literaria en o de América Latina, o tendríamos que hablar en plural de teorías literarias latinoamericanas. En tal caso, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Quiénes las producen? Que exista o existan no es tampoco un hecho que no se haya puesto alguna vez en duda, pero antes que su origen, la mesa se propone indagar el problema de sus recorridos, la condición de su rancia, de una rancia, la generación y productividad de ciertas ideas, sus singulares lógicas, sus puestas en acto o, lisa y llanamente, sus usos. En definitiva, menos origen que destino, ese horizonte, como tantos, definitivamente inacabado. De algún modo, esta fue la idea resumida, y queríamos quizás con Adriana contar un poco la historia, o parte de la historia de esta idea. Es decir, cuáles eran algunos de los elementos, cuestiones que nos habían llevado a pensar esto. En realidad, venimos pensando en esto y a condensarlo en una mesa. Por un lado, estaba y está ahí en la primera, inaugurando la idea y cerrando la pregunta, es la pregunta por América Latina. Es decir, por esa situación, ¿no? O sea, ¿cuál es el tamaño de América Latina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuándo empezó América Latina? Digamos, nos parecía que siempre que volvía a hablar de América Latina, algo se escapaba, algo crecía o se había achicado, digamos, y siempre estábamos tratando de recoger esos fragmentos o esas pequeñas partes que eran partes de América Latina, ¿no? No solo nos referíamos y no solo pensábamos en un mapa cambiante, por decir Texas o Panamá o las Malvinas mismas, sino preguntas que, ¿por qué Filipinas no es parte de la literatura latinoamericana? Filipinas habiendo sido territorio no solo del Imperio Español, sino uno quizás de los primeros territorios que fue colonia de una colonia, porque dependía de México. Entonces, así como México de Madrid, Filipinas de Nueva España. Digamos, esa línea, ese mapa que va a Filipinas y que todavía hoy resiste, digamos, ya no en el español que tuvo hasta principios del siglo XX, en todo su desarrollo, pero digamos, esa situación, ese mapa que se nos iba haciendo escurridizo, ni hablar de pensar en Colón o Lotremont o el mismo Inca Garcilaso. Es decir, personajes de pasajes del que está lleno ese mapa de América Latina. Entonces, en primer lugar estaba esta situación que le poníamos como nombre América Latina, y que nos remitía a una geografía, a un territorio variable, ¿no? Más bien
y puntualmente a una situación geopolítica. Es decir, no solo pensábamos con América Latina un mapa que reunía un conjunto de sucesos, gentes, ideas, sino además en una hipótesis de unidad, como si lo que volviera a traer permanentemente los territorios, o los alejara, o los recombinara, o los articulara de maneras nuevas, fuera esa hipótesis de América Latina, ¿no? Por un lado esto, y por otro también la memoria de haber en algún momento como estudiante leído en un texto de los tantos maravillosos de Enrique Sureña, él iba armando un mapa, como siempre, de cada lugarcito y de cada país, y cuánto se sabía y cuántos libros había, y quiénes eran los nuevos, quiénes habían llegado y de dónde. Y de pronto, en un momento maravilloso y muy breve, dice, se nota preocupado, porque sabe muy poco de lo que pasa en Canadá, ¿no? Yo, digamos, empezando, o sea, casi no sabía lo que ocurría en Rosario, en Córdoba, ni hablar de qué estaban haciendo en El Salvador, y Enrique Sureña estaba preocupado por qué estaría pasando en Canadá. Digo esto porque, de algún modo, el mapa de esta mesa, el haber hablado con Francine, con Raúl y con Alberto Giordano, que no pudo estar porque sobre la hora le cambiaron una intervención médica que tenía que hacerse, pero digamos, con ellos tres, también un poco buscábamos este mapa más grande, más largo y más ancho, desde el que pensar estas cuestiones de hacer teoría. Por otro lado, efectivamente está el tema de hacer teoría. Aquí quizás pueda remitir a una escena recién de la que participamos Adriana y yo, entre otros muchos compañeros y compañeras, al volver a pensar el plan de estudios de la carrera de letras, ¿no? Estábamos tratando de pensar y sobre todo volver a pensar el mapa, el área, vamos a decir, el área de las literaturas latinoamericanas y argentinas. En ese momento, y solo tomo dos elementos que creo pueden sumar a este armado, a esta idea de la mesa, Adriana, sobre todo, preguntó qué hacíamos con las teorías. O sea, ¿por qué seguíamos dividiéndonos las teorías hacia Europa y las críticas hacia América? ¿No? Como si al momento de llegar a estudiar literatura brasileña o latinoamericana 1 o argentina, con leer a Rama alcanzara y era un buen crítico. Pero si queríamos teoría, estaba la teoría. Como si la teoría estuviera en otro lado, ¿no? Volviendo también a una idea que nos gusta, la idea de no estar del todo, ¿no? Esta idea de siempre estar un poco fuera de foco que tiene la teoría en América Latina, como si la teoría estuviera en otro lado permanentemente, y o la tradujéramos, o la importáramos, ¿no? Y nos preguntábamos, pero estaba esta situación y la otra que tenía que ver con preguntarnos por qué la literatura norteamericana no era parte de las literaturas de América. ¿Por qué la tomábamos en la carrera como extranjera? Ni estábamos tratando de ponernos martianos ni un poco, simplemente de pensar que ese diálogo estaba interrumpido en la carrera y en el área, y eso complicaba pensar, no digo como quería Urenia qué pasaba en Canadá, sino cuál era el vínculo que era muy fuerte en América con Estados Unidos. Quiero decir que cuando nosotros pensábamos en hacer teoría, pensábamos un poco en esa actitud polémica, en esa actitud crítica respecto de lo preexistente, respecto de lo existente. Es decir, que de algún modo hacer teoría para nosotros era poner en disputa, articular, producir sentido común o comunidad, es decir, poner en crisis, en estado de pregunta y también de articulación, eso que entendíamos por sentido común, el sentido común de la teoría, el sentido común de la literatura latinoamericana. Y con esto no queríamos ser en absoluto originales, ¿no? Y aquí siempre también recuerdo ese fragmentito de los tantos bonitos y geniales que hay en los diarios de Gramsci,
cuando explica que para crear una cultura no es necesario una idea original, ni nadie tiene que traer algo nuevo, sino que a veces simplemente hay que convertir una verdad existente, algo que está ahí, en aquello que sea el motor de la acción vital, en aquello que coordine, algo que ya está ahí funcionando, pero no de esa forma. Entonces, un poco nosotros cuando pensábamos en hacer teoría, pensábamos en esto, no en traer estrictamente ninguna idea original, sino en volver a articular, ¿no? Y aquí me acuerdo siempre de la frase tan organizadora, de algún modo, de lo que puede ser la teoría y la relación geopolítica de América, cuando Espinosa Medrano, Juan de Espinosa Medrano, en 1662, dice que llega tarde a la discusión acerca de la poesía de Góngora. Llegar tarde es bellísimo, porque luego va a ser retomado por Ureña, por Redes, digamos, como si en Latinoamérica siempre estamos un poco tarde, ¿no? Fuera de foco y de llegar tarde. Dice que llega tarde a la discusión respecto de Góngora, pero que quiere decir algo, que al fin y al cabo, Góngora no inventó la tela, pero sacó a lucir el traje, ¿no? De algún modo esto de no ser originales, digamos, esto que le ponía los bigotes a la Mona Lisa y se los volvía a afeitar, estaba ahí en el modo de relacionarnos con la teoría, con América Latina, ¿no? Digo, esto que de alguna manera luego Oswald escribirá en el Manifiesto Antropófago y Macedonio en su Museo de la Novela de la Eterna, entre tantos. Pero quiero decir, esto de, como dice el Lunarejo, no siempre es primero el que empieza, ¿no? Esta cronología también, que arma otra historia en América Latina. Digamos, para ir resumiendo y dando paso a la mesa misma, que cuando pensábamos en cómo hacer teoría en América Latina, un poco estábamos pensando en estas geopolíticas, en estos mapas, en estas hipótesis, que como mapas, hipótesis y geopolíticas de una actitud polémica, de una actitud crítica, que pone en disputa y que articula esta comunidad, estos nuevos sentidos que son nuevos, no, insisto, porque sean originales, no los necesitamos, sino porque vuelven a ser medulares y a armar pasaje y a armar fragmentos con eso, ¿no? Así que un poco cuando estábamos pensando en la mesa, un poco, digamos, pensábamos también en estas cosas. Con Adriana hace rato pensamos cosas y cada tanto le damos forma de mesa, entre otros. Así que sin más, voy a presentarlos formalmente a Francine y a Raúl, y luego le daremos la palabra a Raúl y a Francine. A ver, Raúl Antelo estudió, es una suerte que haya estudiado, pero en cualquier caso lo hubiéramos querido igual, pero estudió en instituciones públicas, el Colegio Fray Justo de Oro, el Nacional de Buenos Aires, su universidad y la Universidad de San Pablo, donde se doctoró. Fue catedrático de la Universidad Federal de Santa Catarina, investigador y asesor del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, y profesor visitante de las universidades de Yale, Duke, Texas, Maryland y Leiden. Presidió la Asociación Brasilera de Literatura Comparada y fue distinguido con la beca Guggenheim y el doctorado honoris causa por la Universidad de Cuyo. Ha editado muchos libros, entre ellos la obra completa de Oliverio Girondo y Antonio Cándido y los estudios latinoamericanos, y es autor, entre muchos, en realidad entre muchos otros, de María con Marcel, Duchamp en los trópicos, Crítica acéfala, Alfred Metró, Antropofagia y cultura, Archifilologías latinoamericanas, Lecturas tras el agotamiento, y este mismo año, En muerte, Miniaturas urbanas. Francine Macielo es profesora emérita de Humanidades en la Universidad de California, en Berkeley, con afiliación en los departamentos de Literatura Comparada y Letras Hispánicas. Entre sus libros publicados en la Argentina figuran Lenguaje e Ideología,
las escuelas argentinas de vanguardia, entre civilización y barbarie, mujer, nación y cultura literaria en la Argentina, la mujer y el espacio público, el periodismo femenino en la Argentina en el siglo XIX, el arte de la transición, cultura latinoamericana y la crisis del neoliberalismo, y el cuerpo de la voz, poesía, ética y cultura. Su libro reciente, The Sense of Democracy, publicado en 2018, investiga la relación entre el censorio y las políticas culturales desde el siglo XIX hasta nuestros días. Ahora escribe un libro sobre el imaginario construido en torno al sur, abarcando entre los varios sures, el sur de los Estados Unidos, el sur de Italia y el sur de la Argentina. Bien, les doy entonces nuevamente la bienvenida y agradecerles la participación, y queda todo en tus manos, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a Adriana, gracias Facundo. Una alegría estar con Francine en esta mesa. Voy a tratar de fijar lo más concisamente una posición. Diría para empezar que ninguna teoría de la cultura latinoamericana puede prescindir de la heterogénesis. Josefina Ludmer suplementaba el modelo alto, transculturador o antropofágico desde Borges hasta Rama o Sarlo, que era un paradigma de combinación entre el elemento criollo y la enciclopedia de la cultura erudita, y lo suplementaba con un bajo materialismo donde algunos valores europeos se asociaban a otros raros. Libros como el de la Gauchesca o el Manual sobre el Delito están llenos de locos, marginales, delincuentes locales, lo que ofrece un principio de organización a la cultura de masas, la cultura moderna, argentina, de, digamos, Roberto Arlt en adelante. Al tomar el delito como fundador de la cultura, se proponía una anamnesis. La cultura ha olvidado lo que sabe desde Freud, es decir, que el delito es uno de los instrumentos más contundentes para definir una cultura. No muestra su otra cara, no muestra lo ajeno a ella, sino muy por el contrario, muestra lo que en ella está, permanece alienado. Ese otro saber de las signaturas anónimas, de las signaturas plebeyas, era un cuestionamiento al lenguaje, no en la dirección a la que deliberada, conscientemente el lenguaje remite, sino en la dimensión de su propio darse. En cuanto a mí, esa arqueología, a que por falta de mejor rótulo llamo archifilología, o en tributo a Walter Benjamin, afilología, es una práctica desdeñosa del origen, desdeñosa de la procedencia, aunque ávida, en cambio, por los instantes de emergencia de un determinado fenómeno, para cuya correcta evaluación tiene que volver a confrontarse una y otra vez con las fuentes y con la tradición. Es decir, que, así como en el psicoanálisis, lo no pasado, que todavía actúa en el presente, se nos plantea como un síntoma, la mirada afilológica abandona la búsqueda del origen en función de captar
la emergencia, la insurgencia de un vacío. El ruinólogo o afilólogo es un ser atolondradicho, alguien capaz de oír lo que se dice y que permanece olvidado tras lo que se ha dicho en aquello que se escucha. Es un rescatista de lo real del objeto, o podríamos decir del objeto, a la manera latina, del objuego, como lo llamaría Werner Hamaker. Ese objeto que es siempre un objeto perdido, que es siempre un objeto vacío, tras la huella que deja su falta en la cultura. El ruinólogo o afilólogo practica el saber impuro de las signaturas. Y como estas signaturas son un signo en el signo, le cabe captar en el objeto aquello que a partir del signo va más allá del mismo, es decir, su exceso, el excedente, la excepción. Voy a dar un ejemplo para ser más claro. En 1903, el filólogo suizo Camille Morel ofrece un curso no curricular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Curso libre de filología, objeto, método y desarrollo de la filología romance. En 1922, el decano de la facultad, Ricardo Rojas, siguiendo los lineamientos expuestos en 1909 en la Restauración Nacionalista, crea el Instituto de Lingüística, que ese sería el nombre oficial del instituto hasta 1940. Entre ambas fechas, en 1918, es decir, con el fin de la Primera Guerra y con el consecuente ocaso de una manera de organizar el poder en la República, un colaborador anónimo, digamos, de la revista de mayor circulación en Buenos Aires, decía lo siguiente presentando su nota. Nuestro léxico está plagado de errores. Para convencerse no es necesario acudir a profundas y complicadas investigaciones. Muchísimas, alejan por su euforia el valor de su actual significado. Y únicamente la costumbre hace que se acepten algunas de esas palabras, aunque el oído las rechace. Indudablemente, gran número de voces, por sucesivas alteraciones, están bien distantes de su primitivo sonido, destruyendo por consiguiente su valor onomatopéyico, elemento importantísimo en la formación de los idiomas. ¿Quién es capaz, se preguntaba este colaborador, quién es capaz de afirmar que la palabra etiqueta viene de las voces latinas est hic quaestio? ¿Qué hay de común en ellas? Nuestro autor seguía la versión 1856 del filólogo Pedro Felipe Monlau, aunque esa etimología posteriormente ganó espacio, un espacio dividido, un espacio conflictivo, con otras, fundamentalmente la de que etiqueta vendría de la palabra estaca, el big stick con que se educa a los indóciles. Entonces les ilustro escuetamente una pequeña colección de los tickets, que no deja de ser otra palabra vinculada, o billetes
que este anónimo colaborador de la revista Plus Ultra nos daba. Albúmina. Manía de las señoritas por poseer álbumes iluminados. Araca, palabra griega. Aquí pertenece al argot del suburbio, pero su origen es helénico. Araca, Ananqué, Éureka, están diciendo que pertenecen al mismo idioma. Aspirina, la mujer que aspira a desempeñar un puesto público. Autócrata, el anarquista aficionado a viajar en auto. Batuque, nombre de tribu. Guaraní, Toba, Mataco y Batuque. Bombón, vocablo muy usado en el arma de artillería, onomatopéyico como zumba, retumba, que se aplica para significar disparos. Zamborombón es el disparo de una batería entera. Escarlatina, música italiana del célebre Scarlatti. Filosófico, se dice del cuchillo que está bien afilado. Guarangada, bebida refrescante que se consume en la Argentina. Suele pedirse de esta forma. Mozo, una guarangada con soda. Hectólitro, filósofo griego contemporáneo de Demócrito y Heráclito. Imperativo, vendedor de peras. Majestático, habitué al cine Majestic. Metropolitano, unidad de medida empleada por los napolitanos. Rantifusa, signo musical. Fusa, semifusa y rantifusa. Refractario, se aplica a los ladrillos que no quieren ser ladrillos. Ladrillo malgré lui. Turista, el uruguayo partidario de las corridas de toros. Ultraje, muy elegante, el que usa los trajes anticipándose a la moda. Si mi método persiguiese la totalidad nacional o las marcas de un genio creador, dos horizontes que vienen del siglo XIX y que fueron muy firmes en la primera mitad del siglo XX, es posible, y es lo que de hecho ha ocurrido, que no le diera mucha importancia a este disparatado texto, titulado Filología Racional. Estaba firmado por Antonio Cañamaque, de una inexistente Academia del Idioma, aunque su tono fuese absolutamente proto-macedoniano. Estamos, recuérdenlo, al final de 1918, y no toda es vigilia, recién saldría 10 años después, en el 28. Pero allí tallaría la cuestión planteada por Beckett, planteada por Foucault. ¿Qué importa quién habla? Si por el contrario mi foco priorizase las relaciones entre literatura y sociedad, podría decir con David Viñas que este fragmento de la revista Plus Ultra proveía el gran modelo señorial encarnado en un anhelado y aludido más allá, el plus ultra del título, manifestación de los hombres del 80, en repliegue claramente en 1918, pero también en conjuro alegórico frente al terror rojo que se huele ya en el aire y que estallaría en unos pocos meses con la Semana Trágica. Por eso, con andar hegelianamente tripartito, David Viñas escribía: Escandía. En la franja literaria, la actualización que propone lo moderno abarca tres momentos, desde el naturalismo y la incidencia del modernismo rubendariano hasta las vanguardias de los años 20. En el andarivel urbanístico, tres intendentes escenógrafos vinculados con una cultura de fachada: Torcuato de Alvear, Anchorena y Noel, con tres monumentos insignia:
el Palacio de Obras Sanitarias, la Avenida de Mayo y la Costanera, así como se puede inferir 3 arquetipos de dandis señoriales: Mansilla, Jorge Newbery y Ricardo Guiraldes. Yo me permito agregar una nueva definición a la filología racional de Cañaméc. Heterosexual: quien ama a las mujeres cualquiera sea su propio sexo. No es mía. La pronunció Lacan el 14 de julio de 1972, le 14 juillet. Habiendo terminado el seminario O Peor y preparando su escrito El atolondradicho, L'Étourdi, que es su último gran texto. Conocemos sumariamente la tesis. La diferencia sexual no se inscribe en el inconsciente, es más, no existe. No hay relación entre el significante y el goce, entre el saber y el goce, y por lo tanto, masculino y femenino son meros semblantes. En ese sentido, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye, significa la imposibilidad de escribir la relación entre lo dicho y el decir, porque otro no es el camino que se ensaya en la literatura argentina de los 70 en adelante. Salir de la estructura y salir de la dialéctica. En otras palabras, pasar de Macedonio a Lamborghini, a Libertela o a Aira. La archifilología es un ensayo de crítica a la altura de esa tradición. El ausentido, el sentido ausente, el ausentido no solo de la filología racional, sino de la teoría en América Latina, aborda en pleno el enigma del no todo, donde Aristóteles o la racionalidad proponían la ontología como pausada y pactada regulación del lenguaje, Lacan y su legado ensayan el atolondramiento. Así como la lógica excluye la contradicción, el psicoanálisis nos dice no hay relación sexual. Y donde la lingüística persigue la univocidad en que sentido y esencia se equivalen, la archifilología, educada en pasajes benjaminianos, en heterologías batallanas, en desconstrucciones de la metafísica o en ignologías a lo Jean-Luc Nancy, la archifilología cree que esencia es existencia y no desdeña el equívoco, porque sabe que la única esencia es el ausentido. No hay sentido de la verdad, la teoría latinoamericana una e indivisa, porque no hay verdad de lo real. El ausentido es la condición de posibilidad de lo verdadero falso, que por eso mismo se vuelve un equívoco intratable. El significante es la letra, pero solo la letra hace agujero. Allí se esconde buena parte de nuestros imposibles contemporáneos. ¿Cuáles son nuestros imposibles? El deseo, la emancipación, la democracia. Estos imposibles, que son el nombre de las respectivas mutaciones de la cultura en relación a sus fines, no señalan ningún universal, ni el nombre de una verdad definitiva inscripta en el cielo de las ideas. Son tan solo los nombres de una humanidad expuesta al ausentido, porque, para retomar lo que Aira escribe en La trompeta de mimbre, la realidad
es una hiperimaginación con la que jamás podría competir la imaginación individual. Gracias. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Adriana y Facundo, por habernos organizado hoy y por los diálogos de la letra. Saludos a Raúl, un querido amigo desde hace años, así que un placer estar aquí con ustedes. Y además con este problema que siempre llevamos encima, ¿para qué? ¿Cómo se hace teoría en América Latina? ¿A qué sirve y todo eso? Debo decir que si aquí con mi presencia quizás ofrezco una mirada transversal, a contracorriente si quieren. Yo sé que Raúl también estando en Brasil ofrece otra mirada sobre las cosas, pero yo como estoy a 10.000 kilómetros, quizás tengo todavía otras versiones de la historia de la teoría en América Latina. ¿No? Ok, así que voy a empezar con 5 puntos, los nombro ahora y después voy a elaborar. 1, los destiempos de la teoría, un poco a lo que hacía referencia Facundo, ¿no? Llegar tarde como problema, pero yo tengo otras ideas sobre esto también. Segunda idea, la especificidad teórica latinoamericana que gira en torno a cuestiones de colonización y otredad, cuestiones de raza, encuentros culturales, en un vocabulario específico en su momento, la transculturación, la heterogeneidad, la hibridez, y ahora pasamos a otro vocabulario sobre esto. Esto sería el segundo punto. Tercer punto, creo que hay que repensar la teoría desde la Argentina en torno a ciertos temas, algunos de los cuales ya mencionó Raúl, yo voy a agregar otros, y luego hoy en día lo que yo veo en el horizonte sobre la manera de hacer teoría en América Latina, y quiero hacer referencia a un nuevo materialismo en los estudios literarios, en los estudios culturales, que tiene que ver con la materialidad del estilo literario, mucho del ensayo en plus ultra apunta a esto, el cuerpo y el materialismo del yo, que en fin de cuentas produce nuevos géneros desde los cuales uno puede hacer teoría. Ok, entonces empiezo. Primer punto, los destiempos de la teoría. Hay una larga tradición en América Latina, desde mi punto de vista, es quién llegó primero. Facundo ya aludió a esto, sigo en la conversa. Pienso en quién tradujo primero a Barthes, ¿no? Nicolás Rosa. Noé Gitrick siempre decía, llegué a México y descubrí que ya todo el estructuralismo lo habíamos digerido muy bien en la Argentina, y los mexicanos recién estaban descubriendo esto, ¿no? O que Barthes, decían otros, llega primero traducido del francés en Buenos Aires y de ahí llega a España. Y ni hablar en Estados Unidos, donde Barthes no llega hasta los años, después de los años 67. Así que estos destiempos están. Pero hay un problema con seguir esta ruta, y es cuando uno empieza a seguir la autenticidad, quién llegó primero, estamos produciendo rivalidades que me temo de alguna manera terminen en rivalidades debido a cierto colonialismo mental, ¿no? O sea, hay que citar a fulano para poder defender a uno mismo, ¿no? Y bueno, el poder de la cita es otra cosa, lo dejemos aparte, ¿ok? Hay un tremendo debate respecto a los destiempos de la teoría que tiene que ver con la apropiación, ¿no? Primero, la apropiación desde la periferia. Ahora, hoy en día, uno puede decir que hay una apropiación de la periferia
desde los centros culturales en Europa y Estados Unidos. Yo creo que estas son para mí una falsas preguntas. Ustedes seguramente conocen el nombre de Pascal Casanova sobre la circulación de los bienes culturales. A mí me pareció tremendamente ofensivo este libro, porque más o menos está diciendo, si la cultura no pasa por París, no existe, más o menos. Bueno, no que yo por lo menos no quiero esto, pero sé que está en circulación, ¿no? Y bueno, paso a otra cosa porque esto quizás es aburrido. A mí me aburre como tema, digamos. Ok, ¿cómo se hace teoría en América Latina? ¿No? ¿Qué significa hacer teoría en América Latina? Yo sé que no hay una sola respuesta, pero si queremos hablar de cómo hacer teoría en América Latina, creo que tenemos que hablar del colonialismo, de la raza, del indigenismo, de las luchas por el poder. Y en nuestros círculos sabemos que ya hay un mapa sobre esto, desde Rodolfo Kusch, Aníbal Quijano, luego en los años 80, Cornejo Polar, Rama, y por supuesto David Viñas, quien hizo en su gran libro, Indios, Ejércitos, Fronteras, hizo la pregunta, ¿dónde está el indio? Y creo que David de alguna manera planteó realmente una necesidad de teorizar la cuestión indígena. Bueno, creo que estos temas están sobre la mesa hoy y creo que toda una nueva generación de críticos literarios, teóricos de la literatura, están repensando las teorías de la modernización, pensando las políticas de la nación, cuestionando la formación de la voz de esta otredad, hablando de los ritmos de la otredad, las cuestiones de traducción, el cruce de culturas y la cultura alfabética versus la cuestión oral. Todo esto está con nosotros hoy en día y creo que realmente promete mucho, ¿no? Y por supuesto hay que pensar que cruzó por esto en los años 80 el texto de Ángel Rama, La ciudad letrada. Y lo que hemos hecho desde ese momento es que estamos abriendo esta ciudad letrada de alguna manera, porque Rama realmente no puso sobre la mesa la cuestión de la raza, la cuestión de la heterosexualidad, del mestizaje. Esto no entró ahí como una preferencia o un enfoque de él, digamos. ¿Qué pasó con el género, la raza, los afroargentinos, la cosa pan-caribeña? Todo esto vino después, pero creo que vino a partir de estas preguntas teóricas sobre América Latina y cuestiones de raza y todo eso. Y la otra cosa que hay que decir, no sé si este es el momento, voy a volver a esto más adelante, el barroco americano. Yo creo que no solo desde Lezama, no solo desde lo de Sardou ni del neobarroco de Berlinguer, pero creo que el barroco nos ayudó a teorizar los cuerpos americanos, ¿no? Cómo manejar la bruta materia americana para teorizarla, como para producir un objeto, ¿no? Hay un lindo verso de Jorge Aulicino cuando decía que el barroco no es de palabras, sino de yeso. Ahí, la pura materialidad. Ok, volveremos a esto más adelante. La tradición argentina. Yo le decía cuando Adriana me invitó a participar en esa mesa, le dije, seguro que no querés que repasemos la historia de Viñas, Prieto, Gitric y luego Ludmer, Piglia, Sadlo. Pero están aquí, estas figuras formaron, bueno, a todos nosotros. Yo tengo una gran deuda ahí, pero digamos sintéticamente, abrieron paso, estos amigos y maestros, abrieron paso al siglo XIX en América Latina. Pusieron en movimiento una manera de pensar. El intelectual romántico
sino la cuestión del delito. No, categorías de objeto, que otra vez es el trabajo de Josefina Ludmer, ¿no? Y un corpus de materiales que no habíamos considerado antes, ¿no? Todo esto se engendra a partir de estos intelectuales y amigos, digo, y sobre todo ahí entra la cuestión de la formación nacional, que es la nación, y la cuestión de los géneros, ¿no? Aún así, abrimos estas categorías en la última década y creo que se siguen abriendo sobre las minorías que hablan en este siglo XIX. La voz queer, la voz feminista, la voz indígena, la figuración del yo que no aparece enseguida en la superficie de los textos, ¿no? Abrir otros espacios. Ahora, hoy en hoy, ¿qué tenemos? A mí me llama mucho la atención el nuevo enfoque sobre el materialismo en la teoría literaria latinoamericana. No es exclusivamente un gesto latinoamericano, pero creo que la producción de saberes en torno a estos materialismos es muy importante. Ya aludí al barroco hispanoamericano como punto de teorización. Creo que sigue en esto la atención a la cosa, digamos, ¿no? Yo creo que Adriana recién está dando o recién dio un seminario sobre el objeto, ¿no? La materia como enfoque del 19, la biopolítica, digamos. Y estos materialismos se hablan sobre muchas cosas, ¿no? Uno, el materialismo del yo. El auge de este yo con cuerpo, ¿no? El yo que sale no es solo una voz, es un cuerpo, es una materia. Utilizamos el sensorio para producir teoría. Bueno, debo decir, esto fue más o menos mi enfoque hace un par de años, pero sigo ahí. Produce también nuevos géneros. Pensemos hace tiempo, el testimonio, la crónica, ¿no? La producción desde los márgenes, enfocando la materialidad en estas crónicas de los sujetos que hablan. Ahora, ojo, María Moreno también señala un punto que hay que tomar en cuenta, que es que ella dice, hay que tener en cuenta el mercado, ¿no? El mercado de bienes, el mercado de la experiencia, ¿no? Porque eso también está a la venta, así que, ojo. Pero también en estos materialismos, pienso yo, que hay que tomar en cuenta el materialismo del paisaje. Y ustedes saben que hoy por hoy el auge de un nuevo regionalismo en las teorizaciones sobre América Latina es bastante importante. No solo el tema del extractivismo, pero lo sólido, lo palpable de lo que tenemos en nuestro entorno. Piensen en la literatura de Selva Almada, de Samantha Schweblin. Ofrecen modelos, pero también desde el ángulo de las teorizaciones hay otra, me parece que está saliendo ahora, otra manera de mirar el paisaje, ¿no? O la relación del ser humano con la naturaleza, con las cosas, ¿no? Así. Otro materialismo, y tenía que haber empezado ahí, y ya que Raúl habló de la filología, ¿no? Creo que hay que hablar de la nueva vuelta al archivo. Bueno, nosotros que estamos en este papel somos más o menos ratones de archivo. Nos encanta, es un narcótico en sí mismo. Pero la vuelta al archivo ahora mismo parece que seduce, que hay otra manera de teorizar el archivo. Pienso en el gran trabajo que están haciendo Daniel Link y Diego Bentiveña sobre el archivo, pero también tiene que ver con otra cosa, ¿no? El archivo nuevo, nuestro archivo, el archivo que yo voy construyendo, que puede ser como el archivo del señor en Plus Ultra. El archivo, sí, por un lado, Foucault, el archivo tiene que ver con la muerte, ¿no?
El archivo compensa la pérdida y la ausencia. Ok, pero hay otras cosas. El archivo desafía la autoridad, desordena lo que ya habíamos aceptado como la verdad. El archivo, el trabajo con los restos, ustedes saben, en el siglo XIX, la nueva atención a la ropa, la comida, los anteojos, los vestidos, el papel de la sirvienta, el circo, la taberna, el lugar de veraneo, son otros objetos que se tocan al explorar el archivo. Pienso ahí también no solo en la importancia de las ruinas, sino en las tecnologías que de alguna manera también forman parte de la excavación. Piensen en los trabajos realmente muy notables que se están realizando ahora mismo, se están teorizando sobre la fotografía. Piensen en los casos de Paula Cortés Roca, de Natalia Brizuela. Es mucha manera hay un gran interés por teorizar esta manera de capturar el pasado y también los instrumentos para las voces. Pienso en una gran tesis, no sé si se publicó en el libro de Diego Ballestero, un antropólogo radicado en Alemania. Diego empezó a explorar los discos de cera que había utilizado Lemanichi para grabar las voces de los indígenas. Ahora, es un estudio de un objeto. ¿Qué me importa? Sí importa, porque estamos tratando de acercarnos a las tecnologías que nos ayudan a construir el archivo. Y creo que los nuevos teóricos, seguramente mucho más jóvenes que yo, bueno, todos son más jóvenes que yo, excepto Raúl, pero bueno, las revistas, el repaso de las revistas, los periódicos, la manera de leer, las lectoras, gran tema de Baticuore, ¿no es cierto? Son maneras de tocar el objeto mismo y de ahí producir una cuestión, una teoría, una nueva filología, diría, ¿no? ¿Qué decía Raúl? Anti-filología, ¿no? Y por fin, el materialismo del lenguaje. Creo que está con nosotros ahora la manera de trabajar los efectos del lenguaje, lo performativo del lenguaje. No solo los géneros nuevos y cruzados, ¿no? Sino los efectos del ritmo, ni siquiera la palabra, el ritmo de la palabra. Creo, no sé si esto forma parte de esta mesa, pero lo voy a decir de todas maneras para abrir una conversación. A mí me parece, no sé cómo lo verán ustedes, me parece que la vuelta a la poesía, a partir, digamos, de la generación del 90, ¿no? Y su materialismo, las teorías sobre el arte de producir poesía, y pienso no solo en estudiosas de poesía como Ana Porrúa, sino de las poetas de Aulicino, de Tamara Kamensa, de Diana Bellesi, de Jorge Monteleone. Realmente sus ensayos sobre poesía están afectando nuestras maneras de leer prosa, de leer el siglo XIX, de repensar los modos de capturar el presente. Y también ahí entran cuestiones de cómo pensar las situaciones, ¿no? Las situaciones del presente. Hace poco Nora Catelli ofreció una conferencia sobre la crítica literaria que vuelve a ser situación. El tema del evento no es una cosa así flotando en el aire, es tocar el evento en sí, la situación en sí, la materialidad de la experiencia en el momento. Y me da la sensación de que las nuevas maneras de teorizar las humanidades enfocan estos puntos. Finalmente cierro con esto porque creo que ya pasé mis 15 minutos. Pero nosotros sabemos, en el norte y en el sur, hay una crisis en los programas de humanidades, ¿no? Sabemos que de aquí en 50 años este performance se va a cambiar bastante. Pero creo
que creo que las categorías del especialista se están cambiando también, ¿no? Yo soy una apasionada del archivo y sé que también ustedes del panel, de la mesa, también comparten esta pasión mía, pero creo que estamos produciendo un nuevo sujeto que teoriza no solo desde los márgenes, desde las calles. El amateur empieza a vocear sus ideas. A partir del error empezamos a inventar una teoría sobre América Latina. Es quizás una movida fuera de la institución académica, que me parece muy bien. Otra manera de vincularnos con la comunidad. Bueno, la pandemia también produce sus propias maneras de teorizar, pero esto lo podemos dejar para después. Bueno, ahí me callo. Gracias. Muchísimas gracias, Francine, Raúl. Un placer volver a oírlos y siempre renovados, además, ¿no? O sea, todos los que fuimos, nos formamos con ustedes, venimos siguiendo las derivas del pensamiento que tienen y sobre todo también del ejercicio concreto y práctico, tanto de la crítica como de la teoría, pero también es apasionante ver cómo vuelven a pensar esos problemas, incluso poniendo en crisis aquellas cosas en las que podrían haberse quedado estancados o instalados, ¿no? Un poco también pensando en que hay varios estudiantes seguramente en la audiencia que todavía no los conocen tanto o no han tenido la fortuna de verlos incluso hablando en vivo o enseñando. Un poco también es presentarlos en función de lo que han dicho y recoger algunas cosas, pero también volviendo a pensar cómo funcionan ustedes y el discurso que ustedes van desarrollando, y las características diferentes, aun cuando haya momentos de confluencia, que cada uno de ustedes tiene. Pensando en que lo que hicieron también es una demostración de los modos en que se acercan y construyen los objetos. En el caso de Raúl, digo porque Facundo en un momento habló de la cuestión de estar en Brasil, estar en Estados Unidos y que eso puede implicar respecto de lo que se piensa en el ejercicio de la literatura en América Latina y también particularicemos en el caso de la Argentina, porque acá la audiencia inicial es argentina. Y es cuando con Florencia Garramuño armamos la primera colección de crítica cultural brasileña que no circulaba en la Argentina, esto era que salió en el año 2000, pero que vinimos pensando desde años antes, no dudamos en ningún momento en ponerlo a Raúl como parte de ese grupo de brillantes críticos culturales brasileños. Y digo crítica cultural en un sentido amplio, casi me gusta pensar siempre en un sentido vitruviano de la cultura, así como Vitruvio, el primer tratadista, al menos el que se conserva de la arquitectura, ha pensado que todo lo que debía saber un arquitecto para ser mejor arquitecto, y era saber astrología, saber de leyes, saber de matemáticas, saber de música, porque había muchos saberes con los que tenía que lidiar, medianeras, orientación del sol, higienismo. Yo lo aplico eso al campo de la cultura, ¿no? Y me parece que en ese sentido la idea de incluso de teoría o de crítica literaria nos quedaría chica si pensamos en los modos de ejercicio concretos que se hacen y que ustedes mismos hacen, o que Beatriz Sarlo también hace, en relación con la cultura. Digo, para nombrar una de las que salieron en relación con el ejercicio, ¿no?, que rescataba Francine. Y no tuvimos dudas en incluirlo a Raúl como uno de los críticos más brillantes de la cultura brasileña, sabiendo de todas maneras que también lo habríamos incluido en una antología de los críticos más brillantes y de la cultura argentina. Pensando un poco también en la idea de lo coterráneo, el escoterráneo, pensando la tierra más que patria, porque inevitablemente, de todas maneras, seguro ya en la cabeza de Raúl,
Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, ¿no? O sea, y además también puede replicar Carlos Guido Hispano, pero en castellano y no en su etapa brasileña. Porque de algún modo para el ejercicio que hace Raúl, la patria es una lengua que viaja, ¿no? Y creo que eso sigue estando, y puede ser nativo en la lengua de otro, y destartalar también eso, y quedarse de algún modo con algo que él recuperó hoy, pero que es casi un sistema. En su caso, la idea de los restos, las ruinas, lo que una nación puede tomar de otra, pero también devolverle, a veces incluso, porque pensando en ruinas y pensando en restos, y alguna vez también pensaste en piedras, digo, también a veces se les devuelve como una piedra, como un ondazo, ¿no? Que es un poco también el modo en que podríamos pensar la colocación de Francine, en esto que rescataba Facundo al principio también en nuestras discusiones de plan de la carrera, que es Norteamérica, dicho incluso así en un sentido general y en un sentido coloquial de cómo se habla de Estados Unidos. ¿Es América o no es América, digamos? ¿Qué relación podemos tener con eso? ¿Y qué pasa cuando una profesora norteamericana de origen italiano, y eso no es menor para su acercamiento a la Argentina, se convierte, por esfuerzo y por prepotencia de talento, en una de las pioneras del desarrollo de los estudios latinoamericanos, obviamente, pero argentinistas en particular, categoría que la Academia Americana rechaza de plano, ¿no? Todos los que se formaron como argentinistas dicen disimulá y fingí una amplitud más americana porque nadie te contrataría, ¿no? Cosa que es probable, quizás hasta hacen bien. Pero digamos, pensando en entonces eso, ¿qué puede significar ejercer la literatura que no deja de pensar en un sistema donde no hay jerarquías, aunque sabe que trabaja de jerarquías, con pensadores europeos, americanos, latinoamericanos, de un país o de otro, en un mismo plano de circulación, ¿no? La idea de circulación acá ha aparecido, y también viendo cómo, en el caso de Francine, por ejemplo, sin ninguna lastre de origen, digamos, ella elige pensar en sintonía los problemas políticos latinoamericanos, ¿no? Por supuesto que con el género, pero no solo, y parte de eso, y creo que es parte de lo que también sucedió en su exposición, la idea de que de la materialidad, ¿no? Del materialismo, para decirlo de manera más marxista, que es un poco el punto de condensación de su libro al que ella hizo mención sobre el sensorio, The Senses of Democracy, o sea, los sentidos de la democracia, que es casi como un dictum de Marx, ¿no? Ella recoge esto: la historia de los 5 sentidos es una historia del trabajo, de la mano de obra mundial, desde la antigüedad clásica hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces pensar también en función de esto y de Marx, y de algo que dijo Raúl muy contundentemente, y que puede ser parte también de una de las primeras preguntas que podemos lanzarles como para la respuesta o para la indagación. Raúl dijo en un momento, bueno, salir de la estructura y salir de la dialéctica. Digo, para los que quizás todavía estamos o creemos o tenemos la rémora de estar rezagados y creemos que la dialéctica es quizás el último grito de la moda en la que tenemos que insertarnos, alumnos por elección, digamos, él no se enteró, o un poquito sí, pero no tanto, de Antonio Cándido, ¿no? Él sí, de Raúl se enteró más plenamente, que nos pareció revelador. Y también revelador esto, ¿no? O sea, una serie de categorías que empezaron a salir acá, relación con el respeto, la autoridad, la cita, pero también la palabra que salió, ¿no? El atolondramiento, el ruinólogo y el atolondramiento, que uno a otra obra de Raúl, que quizás resume también el modo en que se acercan los dos, cada uno con su característica, Francine y Raúl, a los objetos, pero para moldearlos, ¿no? El objeto no viene dado, el objeto, la gran acción de la teoría y de la crítica es moldear ese objeto como ustedes lo han hecho, que es la idea de
Algarabía, en portugués con B corta, y Algarabía en castellano, que es el título de uno de los textos lindísimos de Raúl, donde trabaja justamente un poco con ese vara, lengua bárbara, antilogos, ¿no? Que es a partir de la que se construye, y que está ahora identificada, ustedes no lo ven porque en este momento estoy yo en pantalla, pero Francine sonríe con su sonrisa amplia, que también es un ejercicio de la teoría y de la crítica, y yo la vi, tengo como escenas con ambos, ¿no? En relación de lo que generan en la audiencia. Desde el desconcierto eventual de la erudición de Raúl, cuando puede empezar una ponencia crítica citando en alemán frente a una audiencia que no podía dominar necesariamente el alemán, pero avanzar con eso y urdir eso para de pronto estudiar cosas que parecen locales, en un gesto de ida y vuelta que es casi como el gesto de Borges en Historia Universal de la Infamia, ¿no? En el medio de piratas chinas enmascarados y orientales, pone hombre de la esquina rosada y no pide permiso, y Raúl hace ese gesto, pero también lo hace al revés, dice, yo no voy a pedir permiso para citar en otras lenguas que también pueden integrarse a la algarabía americana. Y en el caso de Francine, esa alegría, que es casi un ejercicio, un poco como cuando oímos a Elis Regina, que se ríe cuando canta Aguas de Marzo, no sé si alguna vez percibieron eso. Cuando Francine habla, su discurso es un discurso cantarino, y le he visto darle una conferencia a chicos de quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires en 2017 sobre el censorio y sobre siglo XIX argentino, que empezaba casi con Pedro de Angelis, para terminar después en algunas manifestaciones más modernas y ponérselos en el bolsillo, por también, no solo por su saber, sino por la alegría que le generaba ver a alguien que tenía esa alegría por el conocimiento y por la indagación. Entonces eso es también parte de lo que queremos compartir con la audiencia de hoy. Y entonces quizás una de las primeras preguntas, pero después supongo que Facundo también querrá hacer, y hay una que se la dejo completa, que es la del barroco, por razones obvias de métier específico, que es recuperar también en esto lo que fue sucediendo, que es una práctica de la política, y es cómo ven ustedes, si tuvieran que hacerlo conscientes, la dimensión política de sus propios ejercicios teóricos. Y quizás con eso, bueno, me llamo a silencio. Bueno, si empiezo, yo te diría que la consecuencia es... perdón. No, está abierto, pensé que estaba cerrado el micrófono. La consecuencia yo creo que siempre a largo plazo, siempre es diferida. Me gustó esa clasificación de Vitruviano, porque lo que le podés predicar a Vitruvio es algo que va a reaparecer en las teorías tectónicas de Carl Einstein, que es un pensador que a mí en los últimos años me interesa muchísimo, sobre todo para hacer una suerte de balance, de contrapunto con Walter Benjamin. Entonces yo diría que Carl Einstein es la figura que vincula una militancia dadaísta, sus primeros textos salen en publicaciones esporádicas del dadaísmo, y su última experiencia es la adhesión a la columna de Urruti, yendo a luchar en la Guerra Civil Española, por lo cual va a terminar en un campo de concentración, etcétera, etcétera. Yo creo que en el pensamiento de Carl Einstein aparece un poco esa dimensión constructivista, que es el constructivismo de la mirada. Esto que Francine señalaba en los estudios sobre fotografía de Paola Cortés Roca, o de Natalia Brizuela, o de tantos otros colegas. O sea, la historia que somos capaces nosotros de escribir a partir de los archivos es una historia de las imágenes
y lo propio de esas imágenes es que ellas siempre vuelven. Adriana, vos me decías que hay algo de desgeograficar el pensamiento con ese Minha Terra tem Palmeiras. Recuerdo una anécdota que es muy reveladora, muy esclarecedora. Cuando lo trajimos a Borges, a San Pablo, años antes de morir, en un gran debate que se hizo en el diario, en la Folha de São Paulo, alguien del público insistió mucho en el conocimiento que Borges tenía de la cultura latinoamericana, de la literatura latinoamericana. Y él se esquivaba, como siempre, diciendo, no, la literatura latinoamericana, no leo esas cosas, no me interesan. Y le insistían y le tiraban nombres, pero Borges, ni siquiera Martí, alguien le dice, y él dice, no, Martí no, Martí escribió ese poema, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sea que es un poco, ¿qué me importa? ¿Qué importa quién hable? ¿Qué importa si es Martí o Darío o Guido Hispano o quien fuere? Eso de alguna manera sí, lo mamé de esa generación. Pero incorporé también un cierto malandraje, una cierta actitud sesgada, de esconder el juego, porque en la presentación inicial, digamos, fui un traidor. Yo no dije quizás lo que me motivó a leer ese texto expletivo de ese colaborador anónimo en una revista como Plus Ultra. Y no puedo separar a Guimarães Rosa, a quien no mencioné. Y no mencioné a Antonio Cándido, que lo lee a Guimarães Rosa. Es decir, esa experiencia fue la experiencia que me educó. Cuando Antonio Cándido piensa en las relaciones entre literatura y sociedad, más específicamente la relación entre literatura y subdesarrollo, nos propone, como David Viñas en el modelo tripartito, de los tres intendentes, de los tres teóricos, de los tres monumentos, etcétera, etcétera, un primer momento que sería el de la conciencia amena de atraso, el periodo de los centenarios, una conciencia dilacerada, rasgada, que implicaría una preconciencia de subdesarrollo, y un momento de superación que sería la conciencia agónica de subdesarrollo que se sobrepasa, que se elabora, que se trabaja con un modelo suprarregionalista. Ahora, toda la construcción de Antonio Cándido era una construcción a partir de la conciencia, es decir, de la racionalidad. Es decir, que pensaba la modernidad como una racionalidad, es decir, como un progreso. Yo, evidentemente, nacido en el 50, ya no puedo creer que la modernidad sea una racionalidad y mucho menos un progreso. Entonces, cuando Cándido me propone leerlo a Guimarães Rosa como un suprarregionalista, yo veo el agujero. Veo Tutameia, que es lo imposible, todo lo mío todo, lo mío sin fisura, sin agujero, lo imposible, lo real. Y en Tutameia, que es
un libro organizado alfabéticamente, o sea, un dislate. Cada cuento aparece en función de la primera letra de su título, con 4 prefacios, uno al comenzar, 2 en el medio y 1 al terminar el volumen. En el primer prefacio, que se llama Aletría y Hermenéutica, Guimarães Rosa trabaja esto que yo he planteado zorramente, escondidamente, malevamente, a partir de un texto de Cañamaque, un don nadie. Es decir, Guimarães Rosa está pensando la literatura como una aletría, no como una ciudad letrada, organizada, jerarquizada, cada uno su territorio, una armonía, un pacto social, etc. No, un disparate, aletría, como afilología, que es una manera de rechazar la hermenéutica, es decir, la disciplina de la interpretación, los famosos ensayos de interpretación nacional que siguen a la crisis del capitalismo del 30 y los sucesivos golpes de Estado en todos los países latinoamericanos. Entonces yo te diría que esa algarabía, uno de cuyos fragmentos tuve el placer de presentar en la Universidad de Francine en 1990, ya habíamos nacido en esa época, la algarabía me surge como la posibilidad de suspender, y más allá de suspender, desconstruir los esquemas dialécticos, progresivos, totalizadores, con un telos claro, inequívoco, que de alguna manera modularon mi sensibilidad. Es decir, que la escucha flotante, dispersa hacia esto que no forma sentido, el ausentido, sería una forma, concuerdo en este punto con Francine, de materialismo, pero no ya del materialismo dialéctico que aprendimos en nuestra adolescencia, y sí del materialismo antropológico que ensayó Walter Benjamin. Y lo ensayó justamente a partir de las imágenes. Toda su especulación histórica, todas sus tesis sobre filosofía de la historia nacen de la imagen, es decir, de un materialismo antropológico, que por lo tanto no es universal y no es legislativo. Yo diría, somos hoy sensibles a un materialismo de la singularidad. La singularidad no es la subjetividad que se aprende en una dialéctica entre lo universal y lo particular, eso que nos enseñaron todos los maestros, que aquí evocamos. Y sí, la singularidad como justamente la copia. Lo singular es mimético, puede ser copiado, es copia, pero es intransferible. Francine, Okay. podés directamente... Me sumo. Quiero recuperar unas palabras. Dale. Cuando Raúl habló de emergencia e insurgencia, de un vacío, y vos en un sentido hablas de disrupción en algún texto tuyo. En el anterior, en el arte de la transición, hablas de disrupción, ¿no? Que quizás también puede entrar en sintonía con esto, y quizás con el modo materialista en que trabajás el sensorio y los sentidos, ¿no? Que me parece que está bueno
recuperarlo para que tampoco se crea, primero que es una concesión a la agenda, como se dice en expresión que detesto, la agenda de la teoría, lo que se debe, sino que tu práctica del sensorio es profundamente política, no solo estética, ¿no? Pero que sí. Bueno, me sumo a esta conversa. La pregunta de Adriana hace 15 minutos fue, ¿dónde está la dimensión política de las intervenciones que Raúl y yo hemos ofrecido? Y creo que estoy absolutamente de acuerdo con Raúl que hay que romper las esquemas totalizadoras, hay que buscar el agujero negro en el discurso de la razón, hay que buscar el antisentido. Y en estas rupturas se abren otros espacios para otras conversaciones. Ahí, y creo que más que nada me estoy dirigiendo a los alumnos de la UBA y no, seguramente no a los amigos aquí presentes en la mesa. Pero hay un problema de siempre decir, ¿dónde está la política del texto? Bueno, la política del texto está en el momento de no entender, ¿no? En el agujero negro, diría Raúl, en el espacio en blanco que no podemos recuperar del todo. Y ahí el lector o los lectores tenemos que trabajar, tenemos que abrir el nudo cerrado para producir otro saber. Y este saber conduce a la política, creo yo, pero no es una línea marcada claramente. No, esto no se puede leer con el diccionario en la mano. Esto no produce la política del texto. La política del texto sale de la común lectura, digamos, de alguna manera. Y creo que yo sé que hay muchas personas que discuten la idea de una vanguardia rupturista, tipo Oliverio, Macedonio, ¿no? Diciendo, bueno, ahí hay una pura frivolidad. Creo que ya pasamos esto. La política está en estos juegos verbales. Creo que Raúl señaló esto con una total claridad. No quiero agregar ahí, pero creo que hay que buscar las políticas en otros vínculos comunales. Puedo agregar otra cosa, porque 2 veces se nombró la idea de hacer teoría desde Norteamérica. Facundo lo mencionó y luego Adriana. Y creo que estamos presenciando respecto de las nuevas teorizaciones desde América Latina, una nueva configuración del mapa. Y Facundo un poco aludió a esto refiriéndose a la importancia del mar, no sé si lo dijiste vos, Facundo, pero hay otra configuración del mapa. Por lo tanto, debo decir que en los programas de letras en Estados Unidos, la literatura producida en castellano dentro de Estados Unidos figura dentro de las listas de lectura del latinoamericanismo. Me parece muy saludable eso, ¿no? Algunos dirán, ay, no, pero ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver con esto. Reimaginar las fronteras, reimaginar el mapa desde el mar. Sé que esto es quizás una parte, pero en los estudios mediterráneos, sobre todo los amigos que trabajan desde la Universidad Occidental de Nápoles, están reconfigurando el Mediterráneo como un espacio que necesariamente debe juntar no solo a los italianos, los franceses, los españoles, sino a los ciudadanos del norte de África. Por lo tanto, se vuelve a rearmar el mapa con otra política, con unas políticas comunales. En lugar de pensar en la diferencia, pensamos de otra manera. E incluso desde el lenguaje mismo. ¿Qué es lo que pasa entre el idioma de los españoles y
los participantes en la cultura de al-andaluz, ¿no? Así que rearma un mapa político. Y creo que nosotros en las Américas estamos también haciendo algo parecido. Es muy fructífero este acercamiento al mapa, no solo de Latinoamérica, sino de las Américas. Les recuerdo un verso de Diana Bellesi de su libro Sur. Será Sur el continente entero. Adriana mencionó que estoy trabajando la cuestión del sur, de los varios sures que vamos inventando. Lo que Adriana no dijo, y debo confesar a no sé cuántas gentes están en el YouTube, es que acabo de terminar una novela sobre este sur, porque no pudo hacer el esfuerzo teórico de escribir un libro de teoría literaria y la puse en una novela. Y yo creo, quiero agregar y salir del yo, si esto fuera posible, pero me parece que hay nuevas articulaciones en la teoría, no solo latinoamericana, también en el norte, que la teoría está adquiriendo nuevas perspectivas sobre el yo. Y pienso, por ejemplo, en la misma escritura de Raúl, y si Alberto Giordano hubiera estado aquí, vean el último libro de Alberto sobre el Facebook y lo que sale en el Facebook, los discursos. Creo, es una hipótesis, creo que se está inventando nuevas maneras de teorizar. Bueno, el gran modelo aquí es Josefina Ludmer. Miren lo que hizo desde la gauchesca, o sea que yo no voy a escribir un libro académico como tal, voy a poner el diálogo mayor en las notas a pie de página. El yo de Josefina se va transfiriendo en no solo la gran teórica nuestra, y digo nuestra con algo de humildad, pero seguro ustedes verán con mucha admiración hacia Josefina. Ella estaba reinventando el yo y la formulación de la teoría y de las maneras de hacer política en sus libros. Y creo que esto sigue, a mi modo de ver, en la producción teórica más fuerte para mí, lo que me gusta leer. Bueno, paro ahí porque bueno, para responder a la dimensión política, ahí. Dale, Facundo, me callo. No, por favor. Pero como nos quedan unos 15 minutos y, digamos, muchas, por suerte, puntas por donde ir tejiendo, voy a tomar solo una y un poco pensando también en el oído, ¿no? En escucharlos. Y entonces voy a preguntarles por lo que dijeron, simplemente, y desde ahí cada quien responderá. Pero la pregunta sería, en función de lo que Francine fue comentando y lo que Raúl leyendo, aparecieron nombres, objetos de muy distinta condición y de muy distinta actualidad. En algún punto, como decía Adriana, Raúl nos tiene acostumbrados a estas vidas infames, digamos, que literalmente no han tenido fama, y él las trae, las convierte en pequeños polos de pasaje. Y en el caso de Francine, cómo has reconstruido a través de estos 5 puntos una cantidad de nombres en un mapa que teníamos. Entonces yo pregunto, si pueden breve o cuán breve se pueda, pero ¿dónde está hoy lo contemporáneo de la teoría? O sea, ¿cuál es la actualidad para ustedes de la teoría? Es decir, aquello que la hace actuar. Porque en estos objetos tan distintos hay, digamos, puntos de partida o de pasaje distintos. Sé que no es poca cosa por ahí, pero como para pensarlo desde lo que ustedes fueron contando. Si hay un giro autobiográfico, yo diría que es un giro autobiográfico muy singular.
porque es un giro desmaterializado. Ese gesto que me atribuís, digamos, mi interés por las vidas infames, que obviamente lo comparto con Ludner. Ludner era maestra en eso, ¿no? Yo creo que traen como consecuencia desdibujar la figura del autor como una especie de ancla que permite afirmar el edificio de la teoría, de la crítica. Todos los monumentos historiográficos del siglo XIX y buena parte de los ensayos de una historiografía literaria del siglo XX tienen en el autor el eje. Esos autores son agrupados por familias, es decir, familias que llevan un apellido, naturalismo, realismo, simbolismo. Terminar con esa genealogía, terminar con ese patriarcalismo, esa herencia estética totalmente europea, nos puede permitir pensar el autor como el significante que indica la falta. Esta idea de que el autor es un significante que señaliza la ausencia, la falta, que está en Aira, que está en Pila, que está en tantísimos narradores contemporáneos, rescata una dimensión de la misma palabra autor, que no necesariamente debe ser confundida con autoridad, y fue así que se la confundió y se la propuso y circuló durante muchas décadas, y sí con una dimensión del verbo augere, de donde deriva, que es expandir, hacer crecer, aumentar. Yo creo que la dimensión de la teoría contemporánea es justamente aumentar, hacer crecer. El Aleph engordado. Hay un gesto que mantiene todas las palabras del Aleph, pero hay otro que lo engorda, que lo transforma en una especie de mónada irreconocible, y que solo una concepción positivista del derecho, por ejemplo, hace que se le mueva una acción penal por plagio, categoría jurídica del siglo XIX, cuando predominaba la propiedad. Entonces, nuestras lecturas, nuestra crítica contemporánea es impropia, hace de la expropiación una potencialización de lo falso. En estos días estuve leyendo un artículo de Alexandre Nodari muy interesante sobre la tercera dentición antropofágica, ya que lo nombraron a Osvaldo Andrade hace poco. Permítanme recordar esto. Una efímera tercera dentición antropofágica que se habría dado en un suplemento de 3 letras, O, Q, A, que se lee Ukia, puro Duchamp, ¿no? Ukia. Y en este suplemento, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es la teoría latinoamericana de hoy día? En este Ukia está plagado literalmente de textos firmados por grandes nombres, grandes autores del parnasianismo, del realismo, que llevan al lector ingenuo contemporáneo a decir, ¿pero cómo? Coelho Neto adhirió a la antropofagia. ¿Cómo es posible que fulano de tal también haya colaborado en esta revista? De tal modo que la gran pregunta es, ¿qué es verdad? Y entonces, separar los espacios de verdad y falsedad, o por otra, conceder materialidad al espectro, al fantasma, me parece uno de los desafíos de la teoría contemporánea en América Latina.
Francine. Ok, no, bien, ¿cómo no podría no estar de acuerdo con Raúl? La cuestión de la verdad y la ficción, bueno, sobre todo la Argentina, la literatura argentina se funda en esta tensión. Pero la pregunta de Facundo fue sobre la teoría en el momento actual, en el presente. Y si bien es cierto la afirmación de Raúl sobre la cuestión de lo falso, el plagio, absolutamente de acuerdo. Creo que hay otro vaivén donde se busca los puntos de contacto, estar al lado de, no traducir mal para acercarse al otro. Yo creo que hay un gran deseo desde la teoría de pensar más la comunidad. Ahora, uno puede decir, bueno, esto es un falso objetivo de la cuestión teórica, porque buscar la comunidad es algo que se lee en el diario de los domingos, digamos, en el magazine o algo así, en el Plus Ultra podría haber estado ahí. Pero creo que hay una gran preocupación por establecer estos contactos para tocar al otro de alguna manera con otras voces. Hay una palabra que se señala mucho que es la fluidez. Si por un lado hay una fluidez entre la verdad y lo falso, como dice Raúl, también hay un deseo de fluidez, de borrar las fronteras, de no saber con seguridad en cuál es el piso donde estamos aquí, parados de alguna manera. Y creo, bueno, hay duda con lo que acabo de decir, pero creo que hay una búsqueda de otros lenguajes. Sí, lo lúdico está, desde luego, pero hay otras cosas, hay otros lenguajes que surgen. Estoy mirando un poco la cuestión, el enfoque reciente sobre el indigenismo en América Latina y bueno, pienso otra vez en mi colega Natalia Brizuela, que está trabajando esto con respecto al tiempo, pero la nueva atención al indigenismo no es la propuesta de hace 50 años, sino una manera de buscar en lo heterogéneo modos de tocar al otro. Y es muy materialista en ese sentido. Desde la fluidez, buscar puntos de contacto. Y yo creo que la teoría está dando vueltas ahí. Ustedes que son de la onda Roland Barthes, yo seguramente sí la soy. Piensen en las últimas obras, ¿no? El neutro, ¿no? Nosotros, ¿no? Yo creo que estamos practicando esto también en las Américas. Buscar otra manera de armar el mapa. Sí, puede resultar en el antisentido, pero creo que hay una búsqueda ahí. Bueno, con esto. Ayer justamente Natalia Brizuela dio una conferencia en Cooper Union sobre, digamos, donde la dimensión que vos señalás muy bien de lo que, por ejemplo, ella está haciendo, es ver en eso que antes se veía como emergencia solamente regional, ¿no? Y Anomamis, es ver una dimensión filosófica universal, pero universal no, digamos, tomándola como naturalmente esa universalización, no como una condescendencia, que es parte de lo que también queríamos trabajar, y que es parte un poco de esto, ¿no? Si podemos seguir, cómo volver a pensar geopolíticamente esas prácticas que hacemos en un sentido más trascendental. No sé, Mariano, vos querés... A ver, hay un montón de cosas que fueron surgiendo, pero estamos un poco urgidos de tiempo, me parece, como para abrir una nueva línea, así que no sé si vos o Facundo quieren hacer algún comentario de cierre y creo que deberíamos ir. Yo lo que rescataría, que quizás después si Facundo también quiere, cierra él, para cerrar, digo, algo que habíamos pensado que estaba bueno que se hablara y que surgió, que es lo de la relación con la escritura, ¿no? Pero también surgió con la voz, y cuando Raúl imitó a Borges, que es
es algo que le sale muy bien, a mí también, digo, porque mis estudiantes saben que también lo imito, pero el otro día le salió sobre todo perfecto a Raúl imitar el modo neutro de lectura programática de Oliverio Girondo, ¿no? Fantástico, pero digo, pensando en que Raúl es una voz, y tiene una voz escritura, ¿no? Muy cautivante, el cuidado de la frase, la conquista de las ideas, el tipo de búsqueda. Entonces, bueno, esto que surgió, que el ejercicio de la teoría no está desvinculado del ejercicio de la locución, digamos, de la alocución, lo han demostrado hoy, y de la escritura, cosa que salió perfectamente también a la palestra cuando Francine hizo referencia a dos cosas, también a lo de Alberto Giordano, que lamentamos porque dejamos picando Barthes todo el tiempo ahí para que Giordano lo tomara, ¿no? Que es un gran estudioso y bartesiano convicto, que nos iba a hablar del uso también, ¿no? No importaba de algún modo de dónde venían las cosas, sino el uso, la práctica de la teoría. Y la otra dimensión, el Facebook, como lugar quizás impensado de que surjan teorías, un poco pensando en la mesa de ayer, ¿no? De si hay nuevas formas y nuevos canales de las prácticas del pensamiento y del pensamiento teórico, para terminar en el ejercicio directo que hace Francine, que es al revés que Piglia o que Silvia Molloy, ¿no? No escritores que son escritores quizás inicialmente o más o menos y derivan hacia la teoría y van fundiendo eso que es maravilloso, sino como de algún modo la teoría y la crítica a la propia Francine le generaron el deseo de la literatura como práctica propia, ¿no? En estos vasos de fluidez y de comunicación que me parece que es una síntesis perfecta de lo que ocurre en las prácticas que estuvimos conversando. Les agradezco profundamente. Facundo. Facundo, ¿qué te parece hacer el cierre que queda a tu cargo? No, creo que ya cerró Adriana. Bueno, vuelvo a agradecer, la verdad que sí, lo que queda como cierre, lo mejor es todo lo que queda abierto, digamos. Eso creo que no hay mejor cierre que todo lo que queda abierto para seguir conversando. Y son los momentos donde se extraña la presencialidad, porque esto tiene radio pasillo, digamos. Uno termina con esta radio y prende la pasillo y se activa el café y estas conversaciones que continúan, pero se agradece poder ponernos en contacto y conversar y escucharnos. También esto que decía Adriano, ¿no? La voz de cada quien, ¿no? Cómo suena, dónde se acentúa, ¿no? En la pausa después de qué nombre se hace. Eso es parte también de poder cruzarnos y darle cuerpo a la teoría. Así que bueno, nada, no tengo mucho más que decir que agradecerles que la participación y todo lo que queda abierto para pensar y retomar en nuestras clases y prácticas más habituales. Así que muchas gracias. Gracias también de mi parte y de Miguel Vega del Departamento de Letras, a todos y todas ustedes. Y bueno, menciono nomás para quienes estén en YouTube que ahora haremos una pausa y a las 17:05 empieza una mesa sobre enseñanza y lingüística. Así que bueno, ojalá puedan venir ahí también. ¿Bien? Bueno, hasta luego.